Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de muerte y de resurrección. El camino fue trazado ya por Jesucristo. Muchas personas creen que la muerte es el final de la vida. La Biblia, que es la palabra que nos va enseñando a toda la humanidad, porque Dios creó la humanidad y dejó la Biblia o la palabra o las Escrituras para que podamos conocer acerca de la vida. Dios es vida. Jesucristo vino a darnos la vida eterna porque cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte eterna. Y desde entonces muchas personas creen que la muerte es el final de la vida. La Biblia enseña que la muerte es la puerta de entrada a la vida eterna. A esto vino Jesucristo a enseñarnos el camino. Así que hoy hablaremos de Jesucristo en su muerte y su resurrección para que podamos entender qué hay más allá de la muerte. Las personas que no conocen de Jesucristo andan angustiadas, temerosas al futuro. Van aumentando en sus edades porque cada día la edad va en aumento. Y muchos creen de que al morir allí terminó todo. Pero no, amigo, amiga, hay esperanza. Es la esperanza de la resurrección. Por eso Jesucristo resucitó de los muertos para nunca más volver a la muerte y mostrarnos el camino hacia la eternidad con Dios. El que no crea en Jesucristo, el que no acepte a Jesucristo, estará viviendo en la condenación eterna en vida y cuando llegue a morir se va hacia abajo, no al cielo, hacia abajo donde está el infierno. Así que a esto vino Jesucristo, a rescatarnos del infierno, a rescatarnos de la condenación eterna. Y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de vida. Por eso, bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de muerte y resurrección de Cristo. Sí, bueno, estamos celebrando ahora que Jesucristo, Él no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en la tumba, Él resucitó de entre los muertos al tercer día y hoy en día está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo a favor de nosotros. Y Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y por ello estamos tan agradecidos por la obra maestra que Él hizo en la cruz del Calvario, que en 3 días derrotó a Satanás y derrotó la maldición, para darnos a nosotros la oportunidad de ser bendecidos y también de empezar una vida eterna y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Exactamente, por eso tenemos que conocer de Jesucristo. Cristo es conocimiento, no es religión, es conocimiento. Cristo es nuestro Salvador, Él es nuestro amigo, Él es quien vino a ayudarnos, Él es nuestro hermano mayor. Él abrió el camino hacia adelante, hacia el cielo, y por eso Él está esperándonos. Ya el camino está trazado. La Biblia, que es la palabra que nos guía, nos da una enseñanza de lo apostólico. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando de la resurrección de Cristo. Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Y para morir hay que padecer por el pecado. El pecado nos lleva al padecimiento, a los azotes, a las tragedias. Todo esto viene por el pecado hasta llegar a la muerte. Por ejemplo, hay enfermedades que nos llevan a la muerte. El cáncer, por poner un ejemplo. Una persona sabe que cuando llega el cáncer está sentenciada a morir y empieza la batalla. Así que padecimiento, muerte, pero hay esperanza, la resurrección de entre los muertos. Y en el capítulo 15 de Primera de Corintios encontramos la enseñanza apostólica dada por el Espíritu Santo que habla precisamente de la muerte y resurrección. Capítulo 15, versículos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo está hablando de la secuencia de la resurrección o de la vida. Tuvo que morir el Señor Jesucristo, pero conforme a las Escrituras, a la profecía, resucitó de los muertos. Todo es conforme a la profecía, conforme a las Escrituras. El versículo 4 dice, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y empezó a aparecerse a las personas. ¿A quiénes? A Cefas. Cefas es Pedro, el apóstol. Después a los 12. En total 12 apóstoles. Pero después, dice la Biblia, apareció a 500 hermanos. A 500 cristianos apareció Jesucristo para decirles, váyanse a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu Santo. Así que Jesucristo no solamente se le apareció a sus apóstoles, sino a 500 personas más. Pero también dice el versículo 7, apareció a Jacobo, a su hermano. Jacobo era el hermano del Señor. Tenemos la carta de Santiago. Santiago, Jacobo era la misma persona. Y después dice la Biblia, a todos los apóstoles, o sea, a los que fueron llamados, ungidos y enviados a predicar el Evangelio en el envío apostólico. Hay otros apóstoles aparte de los 12. Y por último dice el apóstol Pablo, me apareció a mí como a un abortivo. El apóstol Pablo no conoció a Jesucristo. El apóstol Pablo no conoció los tiempos del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo se le manifestó al apóstol Pablo unos años después de su resurrección y de la ascensión al cielo. Por eso hoy podemos conocer de Jesucristo gracias al Espíritu Santo que trae la revelación de Cristo cuando estamos leyendo las Escrituras. Así que el Cristo resucitado lo podemos conocer en el día a día, leyendo la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo para entender todo lo que hizo Jesucristo en la tierra y comprender todas las Escrituras, porque Jesucristo se revela en todas las Escrituras, en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento todavía no se había manifestado Jesucristo, pero el Espíritu Santo nos enseña dónde está la palabra mesiánica, y en el Nuevo Testamento ya está revelado. Así que Jesucristo padeció, murió y resucitó conforme a las Escrituras, y se les apareció a muchas personas para que fueran los testigos de su resurrección, que es el fundamento de la vida cristiana. Todo edificio necesita un cimiento. El cimiento sostiene el edificio. El cimiento de la vida cristiana está en la resurrección de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 14 al 18. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces aquí está el fundamento de
nuestra fe cristiana, nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. El cristianismo en esto se fundamenta. Predicamos la vida resucitada de Jesucristo. Es lo que dice la enseñanza apostólica. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. O sea, no tiene sentido. Es vacía la predicación. Vana sería nuestra fe. Pero dice la Escritura que Cristo sí resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces estaremos fundamentados sobre la verdad. La Biblia habla que Jesucristo resucitó como primicia, de acuerdo a las Escrituras. Estaba profetizado que Jesucristo no quedaría en la muerte, resucitaría y sería primicias, o sea, lo primero, porque el ser humano también, el que creyera en Jesucristo, el que creyera en la obra de Cristo en la cruz, que Cristo tomó nuestro lugar y murió por nosotros y le aceptáramos como el Señor de nuestra vida, entonces Él se compromete a resucitarnos cuando lleguemos a morir. Por eso todo cristiano tiene la esperanza de la resurrección. Así como Cristo resucitó, también el cristiano resucitará. Es la gran promesa de Dios para el que crea en Jesucristo. Por eso la Biblia le llama primicia, la primicia de la resurrección de entre los muertos. Cristo primero y después todo cristiano, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo en vida, si llega a morir, un día resucitará de los muertos. Eso está aquí en este hermoso capítulo 15, 1 Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está, Dios es un Dios de orden. Cristo, el número uno, es el que va adelante en la resurrección. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo regrese de nuevo, habrá resurrección. Por eso estamos esperando el regreso de Jesucristo, para que todos aquellos que un día ya murieron, siendo cristianos, fueron nuestros hermanos en Cristo, nuestros propios familiares, un día los volveremos a ver. Pero esto no es para todos, solamente para los que crean en el Evangelio de Jesucristo que hoy se predica en toda ciudad y en toda nación. Es la predicación de la iglesia cristiana en la tierra. Aquí en La Voz de la Alianza predicamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de vida eterna. Por eso toda persona tiene la oportunidad de oír, creer, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar una vida nueva. Mientras tenga vida en la tierra, caminará guiado por el Espíritu Santo, y si llega a morir, un día va a resucitar de entre los muertos. Pero hay otras personas que no tendrán la vida eterna. Sí van a resucitar, porque la Biblia habla de la resurrección. O sea que la muerte no es el final de la vida humana. Todos van a resucitar. La situación es que algunos resucitarán para irse al cielo, pero otros resucitarán para la condenación eterna, hacia abajo. ¿Quién dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan,
capítulo 5, Jesucristo está hablando de dos resurrecciones. Capítulo 5, versículos 28 al 29, son las enseñanzas de Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, la resurrección de vida y la resurrección de condenación. El hombre en vida física o biológica decide en la tierra hacia dónde va su destino, hacia dónde quiere pasar la eternidad. La eternidad la quiere pasar en vida con Dios, con Jesucristo, o en la condenación con el diablo. La Biblia dice que allí estará Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que fueron incrédulos y rechazaron el único camino de la salvación. Por eso, recordar la obra de Jesucristo es sumamente fundamental, es sumamente esencial, importante para la vida humana. No estamos hablando de formar parte de una religión cristiana. Cualquiera puede tener religión, pero no cualquiera puede tener la vida eterna dada por Jesucristo. Por eso tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 15, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está hablando de la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Jesucristo. Estamos predicando a Jesucristo, amigo, amiga. En un momento más voy a hacer un llamado a tu salvación. Si tú no estás en Cristo, tienes la oportunidad hoy. La salvación siempre es tiempo presente. Así que haremos un llamado para que entres a esta salvación. No estás viendo este programa por accidente, es la oportunidad que Dios te está dando para la vida eterna. Aquí en Primera de Tesalonicenses, el Espíritu Santo está hablando de la esperanza que hay en todos los que somos cristianos si llegáramos a morir. Por eso hay que ser enseñados. Versículos del 1 al 15. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vamos a ir más adelante. Este pasaje habla de la santidad. Debemos caminar con el Espíritu Santo para vivir una vida de santidad. Ahora al versículo 13, del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Aquí la Biblia está hablando de la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Jesucristo. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que no es a todos,
solamente aquellos que han creído en Jesucristo, los que durmieron o murieron. Es una forma de hablar de la muerte, durmieron en Él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, habrá una generación que no verá la muerte. Los muertos van a resucitar, pero habrá una generación en la venida de Cristo, se le conoce como el rapto de la iglesia. Debemos creer en lo que está escrito en la Biblia. Cristo va a venir en una generación y de acuerdo a todo lo que hoy está sucediendo en el mundo, creemos que son señales ya del rapto de la iglesia. Cristo está por venir. Cristo regresará por su iglesia. Así que dice aquí, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí habla de la secuencia de quienes van a resucitar y quienes van a ser arrebatados al cielo. La generación que tendrá vida no pasará por la muerte. Así que creemos que estamos viviendo en esa generación. Sigamos leyendo versículos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos unos a otros con estas palabras que se han leído aquí en esta carta apostólica, guiada por el Espíritu Santo, que nos habla de la esperanza de la resurrección. Así que los que ya murieron en Cristo, la esperanza es que van a resucitar de entre los muertos, pero habrá una generación que no verá muerte y seremos arrebatados a la presencia del Señor. Estamos viviendo ya los tiempos de la segunda venida de Cristo. Cristo prometió regresar antes que venga el tiempo de gran tribulación para todos los incrédulos, las naciones incrédulas. Cristo arrebatará su iglesia, levantará su iglesia, Cristo raptará a su iglesia. Por eso la santidad es requisito fundamental para caminar en el planeta Tierra. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en santidad. Por eso este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses empieza a decirnos de la importancia de vivir en la santidad. Tenemos la esperanza de su venida. Así que tenemos que conocer la importancia de Jesucristo en cuanto a su muerte y a su resurrección. Cristo, Él suplió nuestro lugar, o sea, Él tomó nuestro lugar y nos suplió a nosotros yendo a morir a la cruz. Él no tenía por qué morir, porque nació engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nació en santidad, sin pecado alguno. En cambio, nosotros, los seres humanos, que hemos nacido desde la herencia de Adán y Eva, hemos nacido en pecado. Nuestra sangre es pecaminosa. En cambio, la sangre de Cristo era santa. Así que había una diferencia entre la sangre de Jesucristo y la sangre del ser humano en la tierra. Pero Jesucristo decidió tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. De esta manera estaba comprándonos. El diablo era el dueño y señor de la humanidad por el pecado. Así que Jesucristo vino a comprarnos por medio de su propia sangre para que fuésemos libres de toda esclavitud del diablo y camináramos en la libertad que ahora el Espíritu Santo nos da. Pero Jesucristo tuvo que pagar el precio de
la salvación para toda la humanidad. Por eso la Biblia habla que Jesucristo se sometió a la ley. Él no tenía por qué caminar bajo la ley, porque Él no caminaba en pecado. La ley fue instituida por Dios por causa del pecado, para señalar el pecado. Pero Cristo nació sin pecado y caminó sin pecado. No tenía por qué estar sujeto a la ley, pero Él se sometió a la ley voluntariamente. Es lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 4, versículos 4. Dice allí la Biblia de la primera venida de Cristo, cómo fue la introducción de Dios en la persona de Jesús al planeta Tierra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Allí está cómo fue la salvación. Al cumplimiento del tiempo profético, Dios el Padre envió a su Hijo para nacer de mujer. La introducción al planeta Tierra de manera legal tiene que ser a través del vientre de una mujer. Tiene que ser un ser engendrado, tiene que ser concebido en un vientre. Jesucristo pasó por todo este proceso humano, entró a la ley de la vida humana y se sometió a la ley del pecado. La ley que estaba establecida, vino bajo la ley para librarnos precisamente de la condenación del pecado. A esto vino Jesús, fue marcado como el cordero que tenía que morir en la cruz del Calvario. Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a deshacer las obras del diablo. Este fue el plan estratégico de Dios para la liberación de toda la humanidad. Por eso la Biblia habla en Mateo capítulo 27, versículos del 26 al 31, el caso cuando Jesucristo estaba con Pilato y Pilato entonces dijo que tiene este hombre, no encuentro en él ningún mal. Entonces Pilato quería soltarlo porque no encontraba ninguna obra mala en Jesús, pero entonces la costumbre era que se soltara a un delincuente y el mayor delincuente era Barrabás, y soltaron a Barrabás y entonces los judíos pidieron que a Jesucristo se le crucificara. Así que aquí tenemos cómo Pilato accedió a todo ello y vino lo que se le conoció como la pequeña muerte. Eran azotes, 39 azotes que tenía que recibir el cuerpo porque era un delincuente. Todo delincuente tenía que ser azotado 39 veces. Cristo no era delincuente, Cristo no era pecador, Cristo tomó nuestro lugar por amor a los pecadores, por amor a todos nosotros. Es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al pecador, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso aquí tenemos la reseña en Mateo capítulo 27 de los versículos 26 al 31, cómo Jesucristo fue escarnecido, dice la Escritura. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, Salve, Rey de los Judíos, y escupiéndole,
tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Jesucristo llevó su propia cruz. Él, después de ser azotado 39 veces, Él, con un hálito de vida solamente, Él caminó a duras penas hacia la cruz del Calvario. Jesucristo tuvo que padecer por todo lo que había sucedido desde el pecado de Adán. Jesucristo estaba pagando el precio, comprándonos con su sangre. En los azotes se derramó sangre. Este castigo fue un castigo donde hubo mucho derramamiento de sangre. Cuando Cristo llegó a el Gólgota, cuando llegó a la cruz en el Calvario, Cristo estaba bañado en sangre, porque la sangre era el precio que se tenía que pagar por la libertad de toda la humanidad. Era el precio que se tuvo que dar. Así que Jesucristo cumplió lo que estaba escrito en las profecías. Así que llevamos esta palabra de enseñanza en la predicación que hacemos, recordando cómo Jesucristo murió por todos los pecadores, pero la Biblia enseña que fue allí en su muerte cuando derrotó a Satanás, el diablo. Satanás creía que la muerte era el final del Hijo de Dios, el final del Mesías, el final de la vida misma de Jesucristo. Pero estaba equivocado el diablo. No sabía el plan estratégico de Dios. El que estaban crucificando era un ser inocente y el juicio vino. Dios es Dios de justicia, Dios de juicio. El tribunal del cielo estableció la justicia y la justicia fue que Jesucristo era inocente y Satanás culpable. Por eso el juicio vino sobre el diablo. Fue algo sorpresivo para Satanás. Y desde entonces el diablo fue totalmente ya derrotado. El conocimiento de esta verdad es fundamental para todo cristiano, para no caminar con miedos y temores a los demonios, a todo lo que el diablo está usando. El mismo diablo quiere aparecerse como un ser poderoso cuando Jesucristo lo ha despojado de todo. Así que ahora el poder a través del Espíritu Santo lo tiene la iglesia cristiana. La iglesia no es un movimiento religioso, la iglesia es el poder de la vida resucitada de Cristo, el poder de la derrota del diablo, es el poder de victoria de Cristo, es el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, pero hay que ejercer ese poder. Una persona tiene que ejercer autoridad y poder. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, la Biblia allí habla cómo fue la derrota de Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí tenemos cómo Jesucristo, dice la Escritura, con su muerte destruyó ya al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo ya fue derrotado. Y dice el versículo 15, y librar a todos, a toda la humanidad que caminaba con miedo a la muerte. Es la forma en que el diablo espanta a la gente. Pone una enfermedad y le dice el diablo, te vas a morir con esta enfermedad. Las personas que crean la voz del diablo entrarán a un miedo y temor y por lo tanto
van a disminuir en su fe, bajarán sus niveles de fe, bajarán sus niveles de defensa de su propio cuerpo y entonces el diablo hará su obra destructiva. Por eso tenemos que fortalecernos en fe cada vez que oramos por un enfermo. Hablamos palabra de vida, no palabra de muerte. Toda persona sabe que un día va a morir, pero ¿cuántos saben que un día van a resucitar? ¿Cuántos saben que la resurrección tiene dos destinos, arriba o abajo? ¿Cuántos saben la forma de llegar arriba a través de Jesucristo? Debemos por eso enseñar de la palabra de Dios. La Biblia es muy clara en cuanto al conocimiento de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Allí está la sabiduría de Dios. Jesucristo derrotó al diablo. El diablo es un ser derrotado. Al tercer día, conforme a las Escrituras, Cristo resucitó de los muertos. Jesucristo dijo como última palabra: consumado es. Listo. Ya no hay más palabra que añadir. El diablo ahora es un mentiroso, un engañador. El diablo está en la tierra tratando de engañar a los que no conocen la verdad. Trata el diablo de meter miedo y temor. El diablo trata de que el pecador llegue a la muerte y se vaya hacia la condenación eterna. Es la forma en que el diablo está trabajando. Jesucristo, hablando de la obra de Satanás, en Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que entender la importancia de la muerte de Jesucristo. Fue una vez y para siempre. El diablo ya fue derrotado para siempre. Ahora Jesucristo resucitó para que se predicara vida. Y es lo que predica la iglesia cristiana desde hace 21 siglos. 21 siglos de predicar vida, no muerte, vida. Hay muchos sistemas religiosos que se concentran mucho en la muerte. La muerte solamente fue una vez. No hay que estar hablando de muerte, sino hablando de vida. La vida resucitada de Cristo, que es la que va a traer la solución a todos los problemas en la vida humana. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. En Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26, Jesucristo resucitó de los muertos. Antes de resucitar, Él había dicho: soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesucristo está hablando de la vida resucitada. Él es vida. Cuando Cristo resucitó, la Biblia dice que las mujeres que fueron testigos de la muerte en la cruz del Calvario, porque las personas que estaban al pie de la cruz eran las mujeres, solamente el apóstol Juan. Así que del círculo cercano a Jesús solamente estaba el apóstol Juan. Los demás discípulos, por el miedo y el temor a la muerte, estaban en otro lugar, escondidos en otro lugar. La muerte hace que la persona huya. Así que todo eso está enseñado en la Biblia. Jesucristo tuvo que ir hacia ellos. Ellos no iban a ir hacia Jesús. Jesús fue hacia ellos porque no habían creído que Jesucristo iba a resucitar. Las mujeres fueron a la tumba, iban a ungir al cuerpo muerto. No les dio tiempo de ungirlo porque ya era el día que se iba a celebrar la Pascua, el sábado, ¿no? Sí, bueno, era el domingo, el primer día de la semana, el día que resucitó Jesús, era el día de la fiesta de pero primicias. ¿cuándo murió? Pascua. Por eso.
Bajaron el cuerpo. Sí, eso fue en Pascua, el 14 de Nisan. Y ese mismo día empezaba el 15. Sí, pero no les dio tiempo de ungir el cuerpo a las mujeres. No. Porque venía el sábado. Sí, porque tuvieron muy poco margen para bajar el cuerpo de la cruz y ponerlo en la tumba, porque venía la fiesta de los panes y levadura, que es el 15. Entonces ese día, bueno, se cree que era jueves. El jueves, el 14, fue cuando Jesús fue crucificado. Y bueno, de acuerdo a la palabra, murió a las 3 de la tarde. Y bueno, cuando se oculta el sol, viene el siguiente día, el 15. Por eso había una apuración, ¿no? Una apresura de sepultar a Jesús. Y yo creo que tuvieron un margen de máximo, yo creo 3 horas, entre las 3 y 6 de la tarde, que es cuando se oculta el sol, para bajar el cuerpo de la cruz y ponerlo en la tumba. Por eso fue muy rápido. Así es, por eso el estudio de lo que sucedió es importante, está registrado en los 4 evangelios y es necesario analizar cada parte correspondiente del evangelio que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Ángeles, 2 ángeles estaban allí cuando llegaron las mujeres y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y aquí los ángeles le dijeron, ¿no se acuerdan que les dijo que iba a resucitar? Desde Galilea les dijo que iba a resucitar. Vayan a Galilea, ya les esperará. Así que las mujeres fueron las primeras que recibieron las instrucciones de los ángeles en la vida resucitada de Cristo. Vamos a ver estas imágenes que hablan de el momento de la resurrección o de el conocimiento de la resurrección de Cristo. Ya Cristo había resucitado. La resurrección de Jesucristo es fundamental para todo cristiano porque allí se fundamenta nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo se les apareció a todos ellos, a todos los que caminaron con Él y que habían recibido la enseñanza de su resurrección, pero no habían creído. ¿Cuándo empezaron a creer? Cuando lo vieron físicamente. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos, porque allí habla de la resurrección de Jesucristo y de la aparición. Cristo tuvo que aparecérsele a ellos, a sus discípulos, a sus apóstoles, para que creyeran en Él. Y a ellos, a estas personas que no habían creído, fueron las personas que se les dio la gran comisión de predicar la vida resucitada de Cristo a las naciones de la tierra. ¿Cómo es esto? Porque no sería la labor humana o la obra humana, sería la obra de Dios a través del Espíritu Santo en el ser humano. Era el Espíritu dentro del ser humano que usaría el cuerpo de los creyentes en Cristo para llevar el Evangelio a las naciones de la tierra. Porque aquí vemos cómo Jesucristo tuvo que aparecérseles con pruebas indubitables, dice la Biblia, que no dan margen a alguna duda, que Él era quien había muerto en la cruz y que ahora había resucitado. Él lo profetizó, pero no lo creyeron. Hasta que resucitó y apareció y lo vieron físicamente, creyeron. Entonces Jesucristo dijo, ustedes van a predicar el Evangelio y no por ustedes mismos. No va a consistir en la obra humana, en su razonamiento, en sus esfuerzos o en sus capacidades físicas o en sus recursos económicos. No, todo va a depender de Dios. Por eso la Biblia habla de la importancia del Espíritu Santo. Es quien nos ayuda a ser un testigo de Jesucristo en la tierra. La persona que no tenga el Espíritu de Cristo, el Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo, no puede ser un testigo de Jesucristo. Allí está la clave para la predicación del Evangelio. Así que leamos lo que está escrito en Hechos. Son
las verdades que hablan del nacimiento ya de la iglesia. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Las últimas enseñanzas dadas por Jesucristo antes de ir a la cruz fue el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. Son 3 capítulos que hablan de el Espíritu Santo. Jesucristo dio la enseñanza antes de ir a la cruz del Calvario. Ahora Jesucristo al tercer día resucita de los muertos y se les aparece a sus discípulos. La primera enseñanza magistral que da Jesucristo a sus discípulos fue el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos la importancia del conocimiento del Espíritu Santo. Jesucristo está diciéndoles: Juan el Bautista les bautizó con agua para arrepentimiento, pero yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios el Padre. Dios el Padre le dio esta promesa ¿a quién? A Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que Abraham tendría como herencia todas las naciones del planeta Tierra. Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo sería esto? Por el Espíritu Santo. Por eso vayamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículos 13, 14, allí habla de cómo Jesucristo rompió la maldición de la ley. Cristo murió para entrar a otro tiempo especial, al tiempo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario y la importancia de la enseñanza que dio Jesucristo del Espíritu Santo de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso cuando Jesucristo resucitó de los muertos, está hablando de la promesa de Dios el Padre, la promesa que Dios le dio a Abraham para tener como herencia a todas las naciones del planeta Tierra. Jesucristo dijo: les voy a bautizar con la promesa de Dios el Padre, con la promesa del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos, dijo Jesucristo en Hechos 1:8. Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y podrán ser mis testigos, dar testimonio de la vida resucitada, empezando en Jerusalén, después en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesucristo había dado ya la comisión de predicar el Evangelio, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. Ahora el poder vendría el día de Pentecostés. Todo sucede conforme a las fiestas que Dios instituyó. Una de las fiestas de primavera importante es la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, viene la fiesta de Pentecostés. Cristo resucitó un primer día de la semana y
La fiesta de Pentecostés, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, fue el primer día de la semana, 50 días después. O sea que a partir del primer día de la semana, que se le conoce en Apocalipsis como el día del Señor, se dio la comisión de predicar la vida resucitada de Jesucristo todos los días de la semana. Jesucristo es el Señor de todos los días. Le servimos a Jesucristo todos los días. Él es el Señor que nos guía en su vida resucitada por medio del Espíritu Santo. Por eso se dio la comisión a la iglesia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que oiga, el que crea el Evangelio y se bautice será salvo. El que no, seguirá en su condenación. Hay una oportunidad de salvación con la esperanza de la resurrección. Si el creyente llega a morir, tiene la esperanza que un día resucitará como Cristo resucitó. Por eso, amigo, amiga, queremos hacer un llamado a tu salvación. Estamos predicando la vida eterna que viene de Dios. Dios proveyó vida en Cristo Jesús. La iglesia está a punto de terminar su labor en la tierra. La iglesia nació hace 21 siglos en el poder del Espíritu Santo para predicar la vida resucitada de Jesucristo. Estamos a punto del regreso de Jesucristo. Cristo viene por los suyos. Él prometió venir por aquellos que han creído en Él. Al que crea, todo le va a ser posible. Tú tienes, amigo, amiga, la oportunidad de hoy de recibir a Jesucristo y pasar de una condición espiritual de muerte a la condición espiritual de vida. Esa es la salvación, un traslado espiritual. Estamos en un reino y pasamos a otro reino espiritual solamente con esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de toda incredulidad. Me arrepiento de estar apartado de Dios. Me arrepiento de todo desconocimiento de tu muerte y tu resurrección. Pero hoy creo que tú derramaste tu sangre por mí y creo que me compraste con tu sangre en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, yo abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Señor. Creo con mi corazón que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu, lléname de tu poder para ser un testigo de ti donde quiera que yo esté. Hoy me declaro hijo de Dios. En esta declaración, amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña oración, amigo, amiga, la Biblia dice: has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Es la salvación que ofrece Jesucristo por fe. Caminamos por fe. Acabamos de hacer un acto de fe. Ahora hay que estudiar la Biblia. Hay que ir a un lugar, a una iglesia donde haya la enseñanza de un pastor de la Biblia y poder crecer en el conocimiento cada día más de la vida resucitada de Jesucristo para caminar en victoria en esta tierra. Bienvenidos todos a la familia de Dios. Y bueno, no olviden mañana nuestro servicio, 10 de la mañana presencial, 12 del día online. Así es. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza de la vida resucitada de Cristo. Hasta nuestro próximo.